¿sí? Tanto este proyecto como los otros dos se refieren a vigencias futuras ordinarias. Ordinarias, como ya sabemos, esto está regulado por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003. La administración ha, digamos, cumplido los requisitos que hay, como certificaciones de impacto fiscal, como la elaboración del acta del CONFIS. Entonces, desde la administración manifestamos que se han tenido en cuenta todas las, digamos, las exigencias legales para este tipo de proyectos de acuerdo y por eso lo hemos traído aquí a la corporación, ¿sí? Teniendo en cuenta que se trata de vigencias futuras ordinarias en las cuales hay que comprometer un porcentaje mínimo durante la vigencia en la cual se autorizan esas vigencias. Señor presidente, muchas gracias. La misma pregunta para usted, secretario. Sí, señor presidente, el secretario general encargado del municipal de Dos Quebradas se permite certificar que con ocasión del segundo debate ante la plenaria del proyecto de acuerdo número 035 del 24 de octubre de 2025, por el cual se concedió una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones, se verificó la inclusión de los documentos exigidos conforme a la normativa vigente, con todas las formalidades que exige la Ley 136 de 1994, proyecto de acuerdo con exposición de motivos, articulada, unidad de materia, cuenta con la segunda ponencia, con el concepto jurídico, cuenta con certificado de impacto fiscal y con el acta CONFIS, presidente. Iniciemos, señor secretario, con la lectura de lo del proyecto. Señor presidente, me va a permitir entonces dar lectura a la ponencia para este segundo debate. Referencia, informe, ponencia, proyecto de acuerdo número 035 de octubre 24 de 2025, por el cual se concedió una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 115 del reglamento interno del Consejo Municipal de Dos Quebradas y se designa por la presidencia de la corporación mediante resolución número 101 de octubre 25 de 2025. Como ponente para primero y segundo debate del proyecto de la referencia, presento el informe de ponencia bajo las siguientes consideraciones: vigencia futura ordinaria comprometida para el periodo 2026. Programa aunar esfuerzos para garantizar la adecuada operación de la infraestructura del sistema de transporte masivo Megabús en el municipio de Dos Quebradas. Vigencia presupuesto 2026. Valor vigencia futura ordinaria 231.750.000 pesos. A ejecutar el 100%. Recursos que financia la vigencia de recursos propios de libre destinación, de acuerdo con lo señalado en la Ley 819/2003, artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales de las entidades territoriales de las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectiva de iniciativa del gobierno local, previa aprobación del CONFIS territorial o órgano que haga sus veces. Se puede autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consultadas, las metas plurianuales del marco fiscal del mediano plazo que trata el artículo primero de esta ley. Como mínimo de las vigencias futuras que se solicitan se van a contar con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá abstenerse del concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de la Acción Popular se abstendrá de otorgar autorizaciones si los proyectos objeto de las vigencias futuras no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se comprometen a adquirir por esta modalidad y sus costos futuros del mantenimiento o administración se exceden la capacidad de su endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a las vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gasto de inversión en aquellos casos en los que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica en las entidades territoriales. Queda prohibida la apropiación de cualquier vigencia futura en el último año del gobierno respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. Parágrafo transitorio. La provisión establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente periodo de gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el plan de desarrollo. Que el acuerdo municipal número 022 de 2023, el estatuto orgánico de presupuesto del municipio de Dos Quebradas, en el artículo 37 establece vigencias futuras de conformidad con el artículo 12 de la ley 819 de 2003, la ley 1483 de 2011 y el numeral 12 del parágrafo cuarto del artículo 18 de la ley 1551 de 2012. El Consejo Municipal, a iniciativa del alcalde y previa aprobación del CONFIS, podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias siguientes, siempre y cuando se cumplan con cada uno de los lineamientos y directrices de los impartidos por la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 38 y 39 del citado estatuto orgánico
Artículo 38. Vigencias futuras ordinarias. Se podrá autorizar la asunción de vigencias futuras ordinarias dentro de su ejecución. Se inicia con el presupuesto de las vigencias en curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y condiciones de las mismas, consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. B. Como mínimo las vigencias futuras que se solicitan se deberán contar con apropiación presupuestal del 15% en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas. C. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberá obtenerse el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación, que los proyectos objeto de la vigencia futura estén consignados en el plan de desarrollo municipal respectivo vigente. Que sumados todos los compromisos que se presentan en alquiler por esta modalidad y en sus costos de mantenimiento de administración no se exceda el endeudamiento del municipio, entendida como la capacidad de pago regulada por la Ley 358 de 1997. Parágrafo primero. Los funcionarios responsables de la elaboración del presupuesto incluirán en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para garantizar los recursos que se autoricen para vigencias futuras, los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año caducarán sin excepción. Parágrafo segundo. Previsto en el presente artículo se aplicará a las empresas industriales y comerciales y asimiladas del orden municipal. Artículo 39. Restricciones a las vigencias futuras ordinarias. No se podrá aprobar autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en el último año del periodo de gobierno del respectivo alcalde, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público, y el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual o inferior al plazo de ejecución del proyecto gasto de la misma. Marco legal. Constitución Política de Colombia 1991, artículo 313, 352 y 353, decreto de ley presidencial número 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto nacional, artículo 23, decreto presidencial número 1333 de 1986, por medio del cual se expide el Código de Régimen Municipal, artículos 268 y 269 de la Ley 819/2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. Artículo 12 de la Ley 1408/2010, por la cual se rinde un homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, y se dictan medidas para la localización de identificación reglamentada por el decreto 303 de 2025, la Ley el decreto presidencial 4836 de 2011, por la cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y se modifican decretos 115 del 1996, el 4730 de 2005, el 1957 de 2007 y el 2844 de 2010. Acuerdo Municipal número 022 de 2023, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio, artículos 38 y 39. Impacto fiscal. Es bueno dejar claro que el acuerdo en mención no presenta el impacto fiscal alguno, en el entendido que no se está planteando gasto adicional al otorgamiento de beneficios tributarios y que como resultado no genera impacto fiscal negativo, conforme lo establece la Ley 819 de 2003 en su artículo séptimo, como reza de la siguiente manera. Artículo séptimo. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza, de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de iniciativa y la fuente adicionada generada por la adición de dicho costo. Consideraciones de trámite en la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido por la Comisión Primera Permanente el día 3 de noviembre de 2025. Convocatoria que hiciera el honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo, presidente de la Comisión Primera, contando con la asistencia de 3 de los 5 integrantes de la comisión: Albert de Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado Flores, Ricardo Zuluaga Cuervo, quienes para efectos legales configuran quórum decisorio, 2 concejales ausentes, Julia Andrea Montoya Rodríguez, José Aníbal Chica Alzate. El presidente de la comisión interviene para conocer la manera de votación en la cual los partidos Conservador Liberal Mira eligieron bancada y el Partido Maíz y el Partido Unión por la Gente no se pronunciaron. Se le reconoció la asistencia a la concejala Julia Andrea y se le preguntó su manera de votación, que indicó que el Partido Unión por la Gente votaría en bancada. Se procedió con la lectura de la ponencia para primer debate, el cual fue sometida a consideración de la comisión por parte del presidente honorable concejal Ricardo Zuluaga, siendo aprobado por 4 de los 5 concejales. Se dio lectura del concepto jurídico, se continuó con la lectura de exposición de motivos, se continuó con la lectura de título y preámbulo. El señor presidente honorable concejal Ricardo Zuluaga sometió a consideración título y preámbulo, siendo aprobado por 4 de los 5 integrantes de la comisión. Se procede a dar lectura del articulado. Seguramente se dio la lectura del artículo primero y posteriormente su votación, siendo aprobado por 4 de los 5 integrantes de la comisión. Posteriormente se dio lectura del artículo segundo y posteriormente su votación, siendo aprobado por 4 de los 5 integrantes de la comisión. Se reconoce la asistencia al concejal José Aníbal Chica y se le pregunta cómo será la manera de votación. Indica que el Partido Maíz votará en bancada. Posteriormente a la lectura anterior se dio lectura del artículo tercero y posteriormente su votación, siendo aprobado por 5 de los integrantes de la comisión. Finalmente el presidente de la comisión preguntó si deseaban que el presente proyecto de acuerdo pasara a plenaria para surtir su segundo debate, proposición que fue aceptada por 5 de los integrantes de la comisión. Consideraciones de viabilidad. Mediante la aprobación de la Junta Directiva de Megabús, el cual hace parte del municipio de Dos Quebradas, en reunión celebrada el 30 de junio de 2023, el cual se discutió y aprobó de manera de atender las acreencias y el acuerdo de pago una vez entra en entidad,
De acuerdo a la reestructuración, Ley 550 de 1999, se optó por los municipios asumieran los costos de servicio de aseo y vigilancia, por ser estos los propietarios de la infraestructura, teniendo en cuenta que la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo Megabús, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, hace parte del patrimonio de este municipio, conforme por 5 estaciones dobles y un intercambiador, requieren de cuidado permanente para garantizar el correcto funcionamiento como requisito esencial para la prestación del servicio de transporte. Dicha infraestructura requiere acciones dirigidas al cuidado, aseo y seguridad de elementos, así como también de los usuarios en las estaciones del intercambiador, incluyendo su conservación física, el control y la seguridad. Con los recursos aportados por el municipio se garantiza de manera continua los servicios de la misma en el cambio de la vigencia fiscal. Por lo anterior, amparan la normativa existente con relación a la autorización al alcalde municipal para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias, y teniendo en cuenta el presente los soportes, acta de confis, en pacto fiscal, me permito dar ponencia positiva al presente proyecto de acuerdo. Atentamente, Julia Andrea Montoya Rodríguez. Señor presidente, ha sido leída la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. James Castaño Castaño. Presente. Sí. Perdón. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Pues sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Señor presidente, fue aprobado ponencia con 13 votos por la positiva, 1 voto por la negativa y 2 concejales ausentes. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Me voy a permitir entonces dar lectura al concepto jurídico y exposición de motivos. Cordial saludo. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca del anunciado en el asunto, con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación, el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normatividad acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo, Constitución Política de Colombia. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 287 de la Carta refiere a la autonomía económica de las entidades territoriales. Así, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: primero, gobernarse por autoridades propias; segundo, ejercer las competencias que le correspondan; tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; cuarto, participar en las rentas nacionales. Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 313, corresponde a los consejos adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. Tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de que le corresponde al consejo. El objeto del contrato es la celebración del contrato CI 0016 de 2025, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para garantizar la adecuada operación de infraestructura del sistema de transporte masivo Megabús en el municipio de Dos Quebradas, en lo relativo al aseo, vigilancia y la infraestructura del sistema de transporte masivo. Artículo 315, son atribuciones del alcalde: dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicialmente y nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia, los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Quinto, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y demás que estimen convenientes para la buena marcha del municipio. Los artículos 352 y 353 de la Constitución Política establecen lo siguiente: artículo 52, además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación aprobada
aprobación, modificación o ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el plan de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán en todo lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos. Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto a las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley 225 de 1995, artículo 32, Ley 819 de 2003, su artículo 2 establece la excepcionalidad del compromiso de vigencias futuras. Así, su ejecución se inicia con presupuesto de las vigencias en curso y objeto del compromiso afecta vigencias posteriores. Contar con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal en las que éstas sean autorizadas, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Artículo 32, atribuciones, además de las funciones que les sean señaladas en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos los siguientes: reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos que se requiere autorización previa al Consejo. Parágrafo 4, conformidad con el numeral 30 del artículo 3 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decir sobre la autorización del alcalde para contratar en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que se comprometan a vigencias futuras. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con atribuciones por los personeros contralores y las juntas administradoras locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo a la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos a los que se refiere el numeral 2, 3 y 6 de la Constitución, 6 del artículo 3.3 de la Constitución Política, solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Decreto presidencial 4836 de 2011, por el cual se reglamentan las normas orgánicas del presupuesto y se modifican los decretos 115/1996, el 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en materia. En su artículo 3 establece: artículo 3, modifica el artículo 1 del decreto 1957 de 2007, al cual queda así: artículo 1, los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutaron tratándose de contratos o convenios con la recepción de los bienes y servicios en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que haga exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de la celebración de compromisos, se deben contar previamente con una autorización por parte del CONFIS o quien esté delegue de acuerdo con lo establecido en la ley para asumir obligaciones con cargo al presupuesto de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedición de actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en los que evidencia la provisión de bienes o servicios que esperen en el 31 de diciembre a la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización. Sentencia 00987/2018, Consejo de Estado, precisó que las diferencias fundamentales entre las vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales radica esencialmente en que las primeras, la ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, mientras que en la segunda se efectúa el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación del presupuesto del año en que se concede la autorización. En concordancia con la interpretación normativa, se tienen que las vigencias futuras ordinarias tienen los siguientes requisitos: contar con la apropiación del menos del 15% del presupuesto de la vigencia presente vigencia, que sean aprobadas por los órganos de representación correspondientes, CONFIS y Consejo Municipal, y además el entendimiento ofrecido por el CONFIS Distrital de Bogotá, según circular 007/2024, si bien no es vinculante, se ofrece un mejor entendimiento del tema, de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003 y la Ley 1463 de 2011. Para las entidades territoriales existen dos tipos de vigencias futuras: las ordinarias y las excepcionales. Vigencias futuras ordinarias son aquellas que cuentan con una apropiación mínima disponible del 15% del valor total de las vigencias futuras solicitadas por la vigencia fiscal en las que éstas sean otorgadas. Se autorizan cuando su ejecución se inicia con presupuesto en las vigencias en curso, es decir, que afecten el presupuesto del año en el que se solicitan y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de las vigencias autorizadas. Vigencias futuras excepcionales son aquellas que no cuentan con la apropiación mínima disponible en el presupuesto del año en que se concede la autorización. Impacto fiscal: en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la cual hace referencia al impacto fiscal de las normas, es la Secretaría de Hacienda a quien corresponde expedir las respectivas certificaciones de impacto fiscal. Revisado el proyecto de acuerdo, este cuenta con el certificado de impacto fiscal, el cual no genera impacto fiscal negativo. Como conclusión, lo anterior manifestado en este concepto es pertinente a un concepto jurídico favorable al proyecto de acuerdo número 035 del 24 de octubre de 2025, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y dictan otras disposiciones, toda vez que es el mecanismo jurídico necesario y correcto para cumplir con los requisitos de acuerdo municipal y de la concesión de vigencias futuras ordinarias,
con la apropiación del presupuesto de la vigencia presente. Cordialmente, Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo, exposición de motivos de conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, artículo 12 de la Ley 819 de 2003. Corresponde al Consejo Municipal de Dos Quebradas autorizar al alcalde municipal para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Consideraciones generales, de acuerdo con la doctrina emanada de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades públicas deben tener en cuenta que los contratos que se firmen dentro de una vigencia fiscal deben tener como plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de esa misma vigencia fiscal y que para aquellos contratos cuyo plazo de ejecución sobrepase la vigencia fiscal es necesario obtener por parte de las corporaciones públicas, en este caso el Consejo Municipal, la autorización para comprometer vigencias futuras. La Secretaría de Asuntos Administrativos del municipio adelantó las gestiones necesarias para celebrar el contrato CI 0016 de 2025, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para garantizar la adecuada operación de la infraestructura del sistema de transporte masivo de Megabús en el municipio de Dos Quebradas, lo anterior teniendo en cuenta que la infraestructura del sistema integrado de transporte masivo sistema Megabús ubicado en el municipio de Dos Quebradas y que hace parte del patrimonio de este municipio está conformado, entre otros elementos, por 5 estaciones dobles y el intercambiador de Dos Quebradas, los cuales requieren del cuidado permanente para garantizar su correcto funcionamiento como requisito esencial para la presentación del servicio de transporte. Dicha infraestructura requiere acciones dirigidas al cuidado, aseo y seguridad de los elementos, así como también de los usuarios en las estaciones de intercambiador, incluyendo su conservación física, el control y la seguridad. Desde el inicio de la operación del sistema Megabús, los procesos para la contratación de los servicios de vigilancia y aseo para su funcionamiento han sido garantizados de manera continua por parte del ente gestor Megabús, gracias a los recursos presupuestales y financieros, de tal manera que se garantice la continuidad de los mismos en los cambios de vigencia fiscal y en armonía la coherencia con la misma prestación del servicio. En el caso del contrato de servicios de vigilancia y seguridad, además de requerir la presencia continua de personal que realiza las mencionadas labores, se debe considerar la disposición, uso y mantenimiento de los equipos tecnológicos que hacen más eficiente las actividades de supervisión, cuya inversión es asumida por la empresa Megabús y por ende es necesario diferir su numeración a lo largo de la vigencia del convenio, siendo más económico, más competente remuneración, mientras más larga la vigencia del convenio, mediante la aprobación en Junta Directiva de Megabús en reunión celebrada el pasado 30 de junio de 2023, en la cual se discutió y aprobó la manera de atender las acreencias y los acuerdos de pago. En una vez entrada la entidad en un acuerdo de reestructuración, se optó por asumir los costos de servicio de aseo y vigilancia por ser los municipios propietarios de la infraestructura, tal como se terminó el liquidado del convenio de confinanciación suscrito entre los municipios y el gobierno nacional, y haber entregado a Megabús la infraestructura a ambos municipios, lo que resulta una distribución de obligaciones proporcionales a su propiedad del 85% PERI y el 15% Dos Quebradas. Por lo anterior, evidentemente, la necesidad que tiene el municipio de darle continuidad al convenio interadministrativo para la adecuada operación de la infraestructura del sistema de transporte masivo Megabús, para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el programa de vigilancia, aseo y limpieza de las estaciones del Megabús, para los bienes inmuebles de propiedad del municipio de Dos Quebradas y sus servicios de transporte público masivo, fundamentos jurídicos, las vigencias futuras constituyen un mecanismo de planeación y ejecución presupuestal que busca que las entidades públicas de cualquier orden asuman compromisos presupuestales siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Constitución Política de 1991 y las demás normas concordantes que regulan la pertinente a cuanto a vigencias futuras. De conformidad con el Departamento Nacional de Planeación, las vigencias futuras permiten planificar y financiar los proyectos y obligaciones que serán desarrolladas a largo plazo y que tienen una limitación que representa la anualidad del presupuesto. Los artículos 352 y 353 de la Constitución Política establece lo siguiente: artículo 352, además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará la correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y sin coordinación con el Plan de Desarrollo Nacional, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. El artículo 353, los principios y disposiciones establecidos en este artículo, en este título, se aplicarán en la fuera pertinente de las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Además de lo anterior, el artículo 313 constitucional consagra que corresponde a los consejos municipales, entre otras facultades, las de dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Ahora bien, como sustento legal de las vigencias futuras, se encuentran el decreto presidencial número 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, para la cual se dictan normas orgánicas de materia presupuestal, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. La Ley 819 de 2003 se refiere al régimen de vigencias futuras que hoy en día se encuentra vigente. Esta norma consagró tanto las vigencias futuras ordinarias como las excepcionales
pero solo las primeras las consagró específicamente para las entidades territoriales. De otra parte, el artículo 12 de la misma ley otorga las competencias a las asambleas departamentales y a los consejos municipales para autorizar el compromiso de vigencias futuras a nivel territorial. La citada norma consagra lo siguiente: artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o consejo respectivo a iniciativa del gobierno local previa aprobación del CONFES territorial, el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de vigencias en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo primero de esta ley. Como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal en que éstas sean autorizadas. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar autorizaciones si los proyectos objeto de la vigencia futuras no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y de administración se exceden su capacidad de endeudamiento. Las autorizaciones para comprometer recursos y aplicarlos a las inversiones en la administración pública no están en sintonía siempre con la anualidad del presupuesto. Por esta razón ha sido necesario acudir a los instrumentos complementarios contenidos en la ley para cumplir con una serie de actividades que garanticen el cumplimiento de una obligación legal consagrada en el artículo 38 número. Presidente, que me dé pena, secretario, un momento para que me den el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Gracias, presidente. Presidente, para solicitarle a la plenaria se declare sesión permanente por la importancia del tema. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Carlos Alberto Salgado. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Ha sido aprobado. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Consideran el artículo 38, numeral 23, 22 y 26 de la ley 1952 de 2019, reformada por la ley 2024-2021, que es garantizar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa de vigilancia, aseo y limpieza de las estaciones Megabús. Para ello se requiere apropiar un valor de 231.750.000 pesos con recursos de la vigencia 2026, las cuales serán destinadas al cumplimiento de programas de vigilancia, aseo y limpieza de las estaciones Megabús para garantizar la protección y el cuidado de los usuarios de este servicio público, así como los bienes muebles e inmuebles de la propiedad del municipio. Valor a apropiar 231.750.000 pesos. Justificación para la presente solicitud de compromisos de vigencias futuras. Vigencias futuras ordinarias que se solicitan al presente proyecto de acuerdo cumplen con las exigencias y requisitos de las normas que regulan la concerniente por los mismos. Se trata de vigencias futuras ordinarias de acuerdo al artículo 12 de la ley 819-2003, todas que el contrato 6010-2025 tiene una apropiación presupuestal en los presentes de vigencia por un valor de 463.300.500.000 pesos. El objeto del contrato 6016-2025 consiste en aunar esfuerzos para garantizar la adecuada operación de la infraestructura del sistema de transporte masivo Megabús en el municipio de Dos Quebradas y empezó su ejecución con presupuesto del presente vigencia, es decir, 2025. Anexo el municipio de Dos Quebradas para asumir compromisos de vigencias futuras ordinarias, verificó el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 819-2003. El presente proyecto de acuerdo se anexan los siguientes documentos: certificación expedida por el CONFIS, certificación de impacto fiscal. De esta manera, dejo presentado ante los honorables concejales el presente proyecto de acuerdo para que sean analizados y debatidos y considerarlo de ajustado a las disposiciones legales de los honorables concejales. Atentamente, Roberto Jiménez Naranja, alcalde municipal; Jesús Arnoldo Ruiz Marín, secretario de Asuntos Administrativos; José Iván González Arias. Señor presidente, ha sido leído concepto jurídico y exposición de motivos. Iniciemos, secretario, entonces con la lectura del articulado. Don Roberto. Título y preámbulo. Por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Dos Quebradas, Risaralda, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el Decreto Presidencial 111 de 1996, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas concordantes. Señor presidente, fue leído título y preámbulo. Se pone en consideración título y preámbulo. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban, honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chi Calzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina.
Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado título y preámbulo, 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero. Autorización. Autorizar al alcalde municipal de Dos Quebradas para constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2026 por un valor de 231.750.000 pesos con destino a la ejecución del contrato CI 0016 de 2025, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para garantizar la adecuada operación de la infraestructura del sistema de transporte masivo Megabús en el municipio de Dos Quebradas. Señor presidente, fue leído el artículo primero. Se pone en consideración la aprobación del artículo primero. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban honorar los concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Sí. Cardona. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo segundo. Inclusión de los recursos en el presupuesto. El alcalde municipal, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas, una vez comprometido los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. María Camila Correa López. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo tercero. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Señor presidente, ha sido leído el artículo tercero. Se pone en consideración la aprobación del artículo tercero. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Claro que sí, sí, sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo tercero con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa.
Desean honorar a los concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorar a los concejales, votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa, en el sentido de que pase al despacho del alcalde para su sanción y publicación. Continúe, secretario, con el orden del día. Sí, señor presidente. Octavo, debate del proyecto de acuerdo número 036 del 24 de octubre de 2025, proyecto de acuerdo por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras, ordinarias, y se dictan otras disposiciones. Preguntémosle a las bancadas cómo vamos a votar el siguiente proyecto de acuerdo, secretario. Sí, señor presidente. Partido Liberal Colombiano. Partido Liberal Colombiano, ¿cómo van a votar el presente proyecto de acuerdo? Bancada. Partido Conservador. Partido Conservador Colombiano votará este proyecto en bancada. Partido de la U. Individual. Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará este proyecto de manera individual. Partido Político Mira. Partido Mira votará en bancada. Partido ASI. En bancada. Partido Colombia Renaciente. Bancada. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. En bancada. Partido Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, cada uno de los partidos políticos o movimientos manifestaron cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. ¿El doctor Iván González se encuentra en el recinto o no? Secretario, preguntarle a usted si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos legales para su posible aprobación. Sí, señor presidente. El secretario general encargado del Consejo Municipal de Dos Quebradas se permite certificar que con ocasión al segundo debate ante la plenaria del proyecto de acuerdo número 036 del 24 de octubre de 2025, proyecto de acuerdo por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones, se verificó que cuenta con los documentos conforme a la normativa vigente, con todas las formalidades que exige la ley 136 de 1994, cuenta con exposición de motivos, articulada unidad de materia, segunda ponencia, conceptos jurídicos, artículo de impacto fiscal y el acta confi, señor presidente. Iniciemos entonces la lectura del proyecto de acuerdo, secretario. Señor presidente, me va a dar entonces el uso de la palabra para dar lectura a la ponencia para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 036. De conformidad con el establecido en el artículo 42, inciso tercero del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Dos Quebradas y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2002 y la Ley 819 de 2003, presento el informe de ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afectan presupuesto de evidencias futuras y se dictan otras disposiciones para su estudio y consideración. Antecedentes del proyecto. El proyecto fue radicado en la Administración Municipal de Dos Quebradas, acompaña la exposición de motivos de los certificados de impacto fiscal y aprobación en vigencias futuras ordinarias por parte del CONFIS Municipal, conforme al artículo 12 de la Ley 819 de 2003. La iniciativa tiene como propósito autorizar al alcalde municipal para comprometer recursos de vigencia fiscal 2026 con el fin de garantizar la continuidad del contrato cedido 1282 de 2025, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de Internet con nexos para el mejoramiento de la gestión administrativa y del servicio de la comunidad del municipio de Dos Quebradas
Risaralda. Concordancia con el plan de desarrollo. El proyecto se encuentra plenamente alineado con el plan de desarrollo municipal. Transformemos a Bosqueras 2024-2027 dentro de la línea estratégica de fortalecimiento institucional y gobernanza que promueve la modernización administrativa, la eficiencia de los servicios públicos y la conectividad digital al servicio de la comunidad. Consideraciones generales. De acuerdo con la doctrina emanada de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los contratos que superan las vigencias fiscales requieren autorización del Consejo Municipal para comprometer vigencias futuras. La Secretaría de Asuntos Administrativos adelantó las gestiones necesarias para la suscripción del contrato CI 1282 de 2025 con el propósito de fortalecer la infraestructura tecnológica de comunicaciones de la Administración Municipal, garantizando la conectividad, estabilidad y disponibilidad de servicios digitales esenciales para el funcionamiento de las dependencias y atención a la ciudadanía. El proyecto busca asegurar la continuidad de los servicios de Internet conexos, evitando interrupciones que puedan afectar la operación institucional, la comunicación interna y la presentación de servicios a la comunidad. Fundamentos jurídicos. Las vigencias futuras constituyen un mecanismo de planeación presupuestal regulado por el artículo 12 de la Ley 8/19/2003 que faculta a los consejos municipales para autorizar las asunciones de compromisos de vigencias posteriores. Prueba de aprobación del Confis territorial. Dicha norma se contempla en los artículos 352 y 353 de la Constitución Política, el artículo 313, número 5 del Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Ley 1483 de 2011, la Ley 1551 de 2012 y el Acuerdo Municipal 022 de 2023 que adoptó el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Dos Quebradas. Esas disposiciones establecen que solo podrán autorizar vigencias futuras cuando los proyectos estén incluidos en el plan de desarrollo y cuenten con una apropiación mínima al 15% de la vigencia en curso, requisitos que se encuentran debidamente cumplidos, justificación técnica y financiera. El contrato CDI 1282-2025 tiene como finalidad la prestación de servicios internos y conexos para el mejoramiento de la gestión administrativa y de servicios a la comunidad del municipio de Dos Quebradas, la cual garantiza la continuidad de los servicios tecnológicos institucionales y fortalecimiento del ecosistema digital municipal. Para su desarrollo se requieren apropiar recursos de la vigencia 2026 por un valor de 120.606.500 pesos. Conforme a las certificaciones pedidas por la Secretaría de Hacienda y el Confis Municipal, esta inversión permitirá mantener la estabilidad del servicio de conectividad y el funcionamiento adecuado de los sistemas de información y comunicación de la alcaldía, evitando traumatismos en la operación interadministrativa y en la atención del ciudadano. Impacto fiscal. De acuerdo con la certificación de impacto fiscal expedida por la Dirección Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, el proyecto no generó impacto fiscal negativo y se encuentra en armonía con el marco del plazo fiscal mediano plazo, cumpliendo con los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Consideraciones de trámite en la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido por la Comisión Primera el día 3 de noviembre de 2025 por convocatoria que le hiciera el honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo, presidente de la Comisión Primera, contando con la asistencia de los 5 integrantes de la comisión: Albert Jesús Llano Zapata, Carlos Alberto Salgado Flores y Julia Andrea Montoya Rodríguez, José Aníbal Chica Alzate, quienes para efectos legales configuran el quórum decisorio. El presidente de la comisión interviene para conocer la manera de la votación en la que los partidos Conservador Liberal Mire y el Partido Mani serán en banca. El Partido de la Unión por la Gente indica que su votación será de manera individual. Se prosiguió con la lectura de la ponencia para primer debate, el cual fue sometido a consideración de la comisión por parte del presidente, honorable concejal Ricardo Zuluaga, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Se dio lectura al concepto jurídico, se continuó con la lectura de exposición de motivos, se continúa con la lectura de título y preámbulo. El señor presidente, honorable concejal Ricardo Zuluaga Cuervo, sometió a consideración el título y preámbulo, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Se procede a la lectura del articulado, seguramente se dio lectura al articulado primero y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Posteriormente se dio lectura al artículo segundo y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Posteriormente se dio lectura anterior, se dio lectura al artículo tercero y posteriormente su votación, siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Finalmente, el presidente de la comisión preguntó si deseaban que el presente proyecto de acuerdo pasara a plenaria para surtir un segundo debate, proposición que fue aceptada por los 5 integrantes de la comisión. Concepto del ponente: revisar la coherencia del proyecto con el plan de desarrollo municipal, su fundamento legal y técnico, y constatando el cumplimiento de los requisitos presupuestales y procedimentales, emito ponencia positiva para el proyecto de acuerdo, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Se ha considerado en segundo debate en plenaria. Atentamente, José Aníbal Chica Alzate, ponente. Señor presidente, ha sido leída la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. La aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales.
Ponencia. Sí. María del Pilar García, Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina, Sí. Tatiana López Aldarriaga, No. Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Arles Rivera Cano, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa la ponencia de este importante proyecto de acuerdo. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, me permito entonces dar lectura al concepto jurídico de la exposición de motivos. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca del enunciado en el asunto con el fin de brindar claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación, el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normatividad acerca del acuerdo que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo, Constitución Política de Colombia. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que al debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 287 de la Carta refiere a la autonomía económica de las entidades territoriales. Así, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y entre los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes derechos: primero, gobernarse por autoridades propias; segundo, ejercer las competencias que le correspondan; tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; cuarto, participar de las rentas nacionales. El artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. El artículo 3.3 se corresponde a los consejos. Segundo, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. Tercero, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponde al consejo. El objeto del contrato es la celebración del contrato CI 1282 de 2025, cuyo objeto consiste en prestación del servicio de internet y conexos para el mejoramiento de la gestión administrativa y de servicio a la comunidad del municipio de Osquedad y Risaralda. En lo relativo a la Secretaría de Asuntos Administrativos, esfuerzo mancomunado con la Dirección TIC para asegurar la conectividad de la administración. Artículo 3.15 son atribuciones del alcalde: dirigir la acción administrativa del municipio, hacer el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representar judicial o extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia, los gerentes o directores de establecimientos públicos, de las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes; presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estimen convenientes para la buena marcha del municipio. Artículo 352 y 353 de la Constitución Política establecen lo siguiente. Artículo 352, además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el plan de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán en lo que fuere pertinente en las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. Artículo 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de presupuesto a las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto, Ley 225 de 1995, artículo 32. La Ley 819 de 2003, su artículo 2 establece la excepcionalidad de los compromisos de vigencias futuras. Así, su ejecución se iniciará con presupuesto de las vigencias en curso y el objeto del compromiso afecta a vigencias posteriores. Contar con la apropiación del 15% en la vigencia fiscal es que éstas sean autorizadas. El artículo 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendentes a moderar la organización y funcionamiento de los municipios. Artículo 32, atribuciones. Además de las funciones que les sean señaladas en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejales las siguientes: reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiere autorización previa al Consejo. Parágrafo cuarto. De conformidad con el numeral 30 del artículo 3.3 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratarla en los siguientes casos: contratación de préstitos, contratos que se comprometan vigencias futuras. Artículo 71. Iniciativa de los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, contralores y la Junta de Administradores Locales. También se podrá dar iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos que le sean referentes a los numerales 2 y 3 del 6 del artículo 3.3 de la Constitución Política solo podrán ser dictadas a iniciativa del alcalde. El decreto presidencial 4836 de 2011, por el cual se reglamentan normas
orgánicas del presupuesto y se modifican los decretos 115.996, 4730-2005, el 1957 del 2007 y el 2844-2010 y se dictan otras disposiciones en materia. En su artículo tercero establece, artículo tercero, modifique el artículo primero del decreto 1957-2007, el cual quedará así. Artículo primero, los compromisos presupuestalmente legalmente elegidos se cumplen a ejecutar tratándose de contratos o convenios con la recepción de los bienes y servicios y los demás eventos con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la celebración del compromiso se debe contar previamente con una autorización por parte del CONFIS o de quien esté delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley para asumir obligaciones con cargo presupuesto de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de contratistas en lo que se evidencia la provisión de bienes o servicios, sentencia 00987 del 2018, Consejo de Estado, precisó la diferencia fundamental entre las vigencias futuras ordinarias y las vigencias futuras excepcionales, radica esencialmente en que las primeras la ejecución se inicia con el presupuesto de las vigencias en curso, mientras que en la segunda se efectúa el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación del presupuesto del año en que se concede la autorización. En concordancia con la interpretación normativa se tiene las vigencias futuras que cuente con apropiación del 15% del presupuesto de la presente vigencia, que sean aprobados por el órgano de representación correspondiente, Consejo y CONFIS, siendo así, además el entendimiento ofrecido por el CONFIS Distrital de Bogotá según Circular 007-2024, si bien no es vinculante, sí ofrece un mejor entendimiento del tema, de acuerdo con la establecido en la Ley 819-2003 y la Ley 1483 de 2011. Para las entidades territoriales existen dos tipos de vigencias futuras, las ordinarias y las excepcionales. Vigencias futuras ordinarias son aquellas que cuentan con una apropiación mínima disponible del 15% del valor total de las vigencias futuras solicitadas y la vigencia fiscal en las que éstas sean otorgadas. Se autorizan cuando su ejecución se inicia en el presupuesto de vigencias en curso, es decir, que afectan el presupuesto del año en que se soliciten y el objeto del compromiso se lleven a cabo en cada una de las vigencias autorizadas. Vigencias futuras excepcionales son aquellas que no cuentan con la apropiación mínima disponible en el presupuesto del año en que se concede la autorización, impacto fiscal en cumplimiento del artículo séptimo de la Ley 819-2003, la cual hace referencia al impacto fiscal de las normas de la Secretaría de Hacienda y a quienes le corresponde expedir la respectiva certificación del impacto fiscal. Revisó el proyecto de acuerdo, este cuenta con el certificado de impacto fiscal, el cual no genera impacto fiscal negativo. Como conclusión de lo anterior, manifestado en este concepto, es pertinente dar un concepto jurídico favorable al proyecto de acuerdo número 36 del 24 de octubre, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones, todas que es el mecanismo jurídico correcto y necesario para cumplir con los requisitos de un acuerdo municipal y de la concesión de vigencias futuras ordinarias con apropiación del presupuesto de las vigencias presentes. Cordialmente, Jonathan Steven Vergara Franco, abogado externo. Exposición de motivos. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, corresponde al Consejo Municipal de Dos Quebradas autorizar al alcalde municipal para la asunción de compromisos y obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras. Consideraciones generales. De acuerdo con la doctrina emanada de la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades públicas deben tener en cuenta que los contratos que se firmen dentro de una vigencia fiscal deben tener como plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de esa misma vigencia fiscal y que para aquellos contratos cuyo plazo de ejecución sobrepasen la vigencia fiscal es necesario obtener por parte de las corporaciones públicas, en este caso el Consejo Municipal, la autorización para comprometer vigencias futuras. La Secretaría de Asuntos Administrativos del municipio de Dos Quebradas adelantó las gestiones necesarias para cerrar el contrato CI 1282-2025, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio interno y conexos para el mejoramiento de la gestión administrativa y servicios a la comunidad del municipio de Dos Quebradas. Risaralda, de cumplimiento de los objetivos misionales que le competen a la Secretaría de Asuntos Administrativos, se encuentra la de asumir los procesos, funciones, atribuciones y competencias relacionadas con la función pública y el cumplimiento de la función administrativa y eventual administración central, sin excepción de la función administrativa alguna, en concordancia con la dirección de las TIE. Estas dos dependencias deben trabajar conjuntamente para apropiar y administrar el ecosistema digital del municipio de Dos Quebradas, apoyando el fortalecimiento de la productividad del territorio, con el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, garantizando la estabilidad y confiabilidad de la información como herramienta para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos misionales del municipio de Dos Quebradas. Es así que se hace necesario continuar con el servicio de internet y conexos para evitar traumatismo en la labor diaria de la administración municipal y así garantizar los equipos de telecomunicaciones y redes técnicas especializadas en telecomunicaciones que no están disponibles en licitaciones donde funcionan las diversas dependencias de la administración municipal. Fundamentos jurídicos. Las vigencias futuras constituyen un mecanismo de planeación y ejecución presupuestal que buscan las entidades públicas de cualquier orden, sumados a los compromisos presupuestales siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Constitución Política de 1991 y las demás normas que regulan lo pertinente en cuanto a vigencias futuras.
De conformidad con el Departamento Nacional de Prevención, las vigencias futuras permiten planificar y financiar los proyectos y obligaciones que serán desarrollados a largo plazo y que tienen una limitación que representa la anualidad del presupuesto. Los artículos 352 y 353 de la Constitución Política establece lo siguiente: artículo 352, además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principios y disposiciones establecidos en este título se aplicarán en lo que fuere pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Además de lo anterior, artículo 313 constitucional consagra que corresponden los fondos municipales, entre otras las facultades, las de Ahora bien, como sustento legal de las vigencias futuras, se encuentra el decreto presidencial número 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, el artículo 12 de la Ley 8 de 2003, para la cual se dictan normas orgánicas de materia del presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones. La Ley 8 de 2003 se refiere al régimen de vigencias futuras que hoy encuentra vigente. Esta norma consagró tanto las vigencias futuras ordinarias. De otra parte, el artículo 12 de la misma ley otorga la competencia a las asambleas departamentales y a los consejos municipales para autorizar los compromisos de vigencias futuras a nivel territorial. La citada norma consagrará lo siguiente: artículo 12, las vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o consejo respectivo a iniciativa del gobierno local previa aprobación del CONFES territorial o del órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo con cada una, siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulten las metas plurianuales del marco fiscal. Como mínimo, las vigencias futuras se solicitan que deberán contar una apropiación del 15% en la vigencia fiscal en las que sean autorizadas. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar la autorización de los proyectos objeto de las vigencias futuras, no están consignadas en el plan de desarrollo respectivo, y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento de administración se exceden con su capacidad de endeudamiento. La autorización para comprometer recursos y aplicarlos a inversiones en la administración pública no están en sintonía con la anualidad del presupuesto. Por esta razón ha sido necesario acudir a los instrumentos complementarios en la ley, cumplir con una serie de actividades que garanticen el cumplimiento de una obligación legal consagrada en el artículo 38, numeral 22 y 23 de la ley 1952 de 2019, reformado por la ley 2024 de 2021, que es de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa de Internet para no generar traumatismos y continuar con los servicios de soporte. Para ello se requiere apropiar un valor de 120.606.500 pesos con recursos de la vigencia 2026 y de los cuales serán destinados para el cumplimiento del programa. Justificación para la presente solicitud de compromiso. La vigencia futuras ordinarias se solicitan en el presente proyecto de acuerdo con el cumplimiento y exigencia de requisitos de las normas que regulan concernientes las mismas. Por lo siguiente, se trata de vigencias futuras ordinarias de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 8/2003. Tal vez que el contrato CI 1282-2005 tiene una apropiación presupuestal en el presente vigencia por un valor de 241.213.000. El contrato CI 1282-2025, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio Internet y conexos para el mejoramiento de la gestión administrativa y de servicio a la comunidad del municipio de Dos Quebradas, empezó su ejecución con la presente vigencia, es decir, 2025, anexo al municipio de Dos Quebradas para asumir compromisos de vigencias futuras ordinarias y verificó el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. Certificado de expedida por parte del CONFES y certificado de impacto fiscal. De esta manera dejo presente ante los honorables concejales el presente proyecto de acuerdo para que sea analizado y debatido y considerarlo ajustado a las disposiciones legales que regulan la materia, sea debidamente aprobado. Los honorables concejales Roberto Jiménez Naranjo, Jesús Arnoldo Ruiz Marín, José Iván González Arias. Señor presidente, ha sido leído concepto jurídico y exposición de motivos. Iniciemos con título y preámbulo, secretario. Sí, señor presidente. Título y preámbulo, por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Dos Quebradas realizará el denuncio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el Decreto Presidencial número 111 de 1996, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas concordantes. Señor presidente, ha sido leído título y preámbulo. Se pone en consideración título y preámbulo. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espino. Sí.
Tatiana López Saldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Alex Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado título y preámbulo, 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero, autorización. Autorizar al alcalde municipal de Dos Quebradas para constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2026 por un valor de 120.606.500 pesos con destino a la ejecución del contrato CI 1282 de 2025, cuyo objeto consiste en la prestación de servicios de internet y conexos para el mejoramiento de gestión administrativa y de servicios a la comunidad del municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero. Se pone en consideración la aprobación del artículo primero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Saldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Alex Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero, 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Artículo segundo. Inclusión de los recursos en el presupuesto. El alcalde municipal, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Dos Quebradas, una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Señor presidente, fue leído el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Alex Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo, 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Artículo tercero, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deriva las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Señor presidente, ha sido leído el artículo tercero. Se pone en consideración la aprobación del artículo tercero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Alex Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo tercero con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación.
Se pone en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Walter René Molano Mora. Sí. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa para que pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Secretario, continuemos con el orden del día. Vamos a preguntarle a las bancadas. Señor presidente, pero permítame anuncio el punto 9, debate del proyecto de acuerdo número 037 del 24 de octubre de 2025, proyecto de acuerdo por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto y vigencias futuras, ordinarias y se dictan otras disposiciones. Ahora sí, presidente. Secretario, preguntémosle a las bancadas cómo vamos a votar el presente proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Partido Liberal Colombiano. En bancada. Partido Conservador. Bancada. Partido de la U. Individual. Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará este proyecto de manera individual. Partido Político Mira. Bancada. Partido ASI. Bancada. Partido Colombia Renaciente. Hubo consenso en bancada. Movimiento Alternativo Indígena y Social. Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz en bancada. Partido Nuevo Liberalismo. Bancada. Señor presidente, cada uno de los partidos y movimientos políticos manifestaron cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. Secretario, el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos legales para su posible aprobación. Señor presidente, el secretario general encargado del Consejo Municipal de Dos Quebradas se permite certificar que con ocasión al segundo debate ante la plenaria del proyecto de acuerdo número 037 del 24 de octubre de 2025, proyecto de acuerdo por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias y dictan otras disposiciones. Se verifica que tienen todos los documentos exigidos conforme a la normativa vigente con las formalidades que exige la Ley 136 de 1994, proyecto de acuerdo, exposición de motivos, articulado, unidad de materia, cuenta con segunda ponencia, concepto jurídico, certificado de impacto fiscal y acta confi, señor presidente. Iniciemos entonces, secretario, con la lectura del proyecto de acuerdo. Señor presidente, entonces me voy a permitir dar lectura al informe de segundo debate del proyecto de acuerdo número 037, consideraciones, en atención a la resolución número 103 del 25 de octubre de 2025, por el cual se me asigna la ponencia del proyecto de acuerdo 037 del 24 de octubre de 2025, por el cual se considera una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y dictan otras disposiciones. Me permito rendir ponencia para primer debate previo a las siguientes consideraciones. Este proyecto de acuerdo fue presentado por el doctor Roberto Jiménez Naranjo, alcalde Jesús Arnoldo Ruiz, secretario de Asuntos Administrativos, y José Iván González, secretario jurídico, conforme al artículo 71 de la Ley 136 de 1994. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes en materias relacionadas con sus atribuciones por los personales, los contralores y las juntas administradoras locales. También pueden ser iniciativa popular de acuerdo a la ley estatutaria correspondiente. El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia, como lo establece el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, ya que exige coherencia entre la temática del título del proyecto y su exposición normativa. Esto quiere decir que existe una conexión entre el objetivo del proyecto y la exposición de motivos del articulado de lo establecido en el ordenamiento jurídico. El citado proyecto con finalidad autorizada por el señor alcalde municipal para comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias a fin de garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada fija y móvil para la custodia efectiva de los bienes muebles e inmuebles de la alcaldía municipal de Dos Quebradas. Realizada la justificación, la vigilancia y seguridad privada son servicios esenciales para la protección de los bienes físicos, muebles e inmuebles del municipio. La interrupción de este servicio podría en riesgo los activos institucionales, la infraestructura pública y la norma
el normal desarrollo de las labores administrativas. La continuidad del servicio de vigilancia es una medida preventiva de control que garantiza la salvaguarda del patrimonio municipal y contribuye a la tranquilidad de los funcionarios y ciudadanos. De igual manera, la contratación proyectada cumple con los principios de eficiencia, necesidad y planeación del gasto público conforme a la normatividad vigente. Análisis financiera, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda Municipal, se verificó la viabilidad presupuestal para la asunción de los compromisos que afecten la siguiente vigencia fiscal, certificación que firma la doctora Yancy Patricia López, directora financiera. El proyecto cumple con los requisitos técnicos y financieros establecidos en el marco fiscal de mediano plazo, el Plan de Desarrollo Municipal, fundamentos jurídicos. La solicitud de facturas, excepcionalidades se hace en la Administración Municipal de Dos Quebradas, se sustenta en el siguiente marco normativo: Constitución Política, artículo 313, otorga a los consejos municipales la facultad de autorizar la asunción de este tipo de compromisos. La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a la modernización, la organización y funcionamiento de los municipios. La Ley 1483 de 2011 permite a las entidades territoriales la notificación de las asambleas o consejos asumir obligaciones con cargo del presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el año de la autorización, cumpliendo con los requisitos de ley. La Ley 819-2003 establece las directrices y limitaciones. El Decreto Único Reglamentario 1068-2015 regula el sector de Hacienda y Crédito Público, incluye aspectos relacionados con las vigencias futuras, documentos anexos y requisitos. Se ha verificado que la Administración Municipal, junto a toda la documentación necesaria, proyecto de acuerdo de exposición de motivos, certificado del Consejo Municipal de Política CONFIS, la certificación es pedida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, la cual hace constar que todos los compromisos que se pretende adquirir por esta modalidad y con futuros mantenimiento de administración no excede la capacidad de endeudamiento. Consideraciones de trámite de la comisión. El presente proyecto de acuerdo fue debatido en comisión durante la sesión ordinaria del 3 de noviembre de 2025 por la Comisión Primera Permanente en cumplimiento de la convocatoria realizada por el honorable concejal Ricardo Zuluaga, presidente de dicha comisión. La sesión contó con la asistencia de los 5 concejales integrantes de la comisión. Comisión Primera: Ricardo Zuluaga, Julia Andrea Montoya, Carlos Alberto Salgado, Alberto Jesús Llano Zapata y Aníbal Chica, quienes conformaron quórum decisorio para adelantar el debate correspondiente. Durante la sesión de la Comisión Primera del Consejo Municipal de Dos Quebradas, realizada el 3 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el debate. El presidente de la comisión, el concejal Ricardo Cuervo, dio inicio al trámite con la lectura de la ponencia. Posteriormente se procedió a la votación, resultando aprobada la ponencia con 5 votos positivos. Se dio lectura al concepto jurídico, la exposición de motivos y luego se dio lectura al título y preámbulo, las cuales fueron puestos en consideración y aprobados por los 5 honorables concejales con 5 votos positivos. A continuación se realizó la lectura y votación del artículo primero, aprobado con 5 votos por la positiva. Se dio lectura al artículo segundo, aprobado con 5 votos por la positiva. Se dio lectura al artículo tercero, aprobado por los 5 concejales con 5 votos positivos. Finalmente, el presidente de la comisión sometió a consideración el proyecto de acuerdo número 037-2025, pasará a segundo debate en plenaria, siendo aprobado por unanimidad 5 votos positivos de los honorables concejales Ricardo Zuluaga, Julia Andrea Montoya, Carlos Alberto Salgado, Alberto Jesús Llano Zapata y Aníbal Chica. Consideraciones finales. Después de analizar el contenido del presente proyecto de acuerdo, mediante la cual se autoriza al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten el presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de garantizar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada fija y móvil para la custodia de los bienes e inmuebles del municipio, se concluye lo siguiente: conveniencia y necesidad. La iniciativa es oportunidad y necesaria. Es esta medida que se busca asegurar la continuidad del servicio de vigilancia y seguridad, elemento esencial para la protección del patrimonio público y la adecuada operación de las dependencias municipales. Sustento legal. El proyecto se encuentra ajustado a las disposiciones legales en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994. Responsabilidad fiscal y presupuestal. La autorización solicitada se enmarca dentro de una planeación financiera responsable que permite garantizar la ejecución de su compromiso sin afectar la estabilidad fiscal del municipio. A impacto de la gestión administrativa, la continuidad del servicio de vigilancia y seguridad contribuye al adecuado funcionamiento de las dependencias municipales, el resguardo de los bienes públicos y la tranquilidad del personal y los ciudadanos que acuden a las instalaciones del municipio. En este mérito, lo expuesto, esta ponencia recomienda dar primer y segundo debate favorable al proyecto de acuerdo por el cual se concede una autorización al alcalde municipal de Dos Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Atentamente, Carlos Alberto Salgado Flores, concejal ponente. Señor presidente, fue leída la ponencia. Se pone en consideración la ponencia del presente proyecto de acuerdo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora.
Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Arles Rivera Cano, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado la ponencia con 15 votos por la positiva, un voto por la negativa y un concejal ausente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, me permite entonces dar lectura al concepto jurídico y a la exposición de motivos. En mi calidad de abogado externo del Honorable Consejo Municipal, me permito emitir concepto jurídico acerca del enunciado en el asunto con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación en trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normatividad acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo, Constitución Política de Colombia. El artículo 29 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 287 de la Carta refiere a la autonomía económica de las entidades territoriales. Así, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias. 2, ejercer las competencias que le correspondan. 3, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios. Adoptar las correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas, utilizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer consejo por el preciso funciones de la que corresponde al consejo. El objeto del proyecto es la celebración del contrato CS 027 cuyo objeto consiste en prestar servicio de vigilancia y seguridad privada mínimo por la custodia efectiva de bienes males y bienes de la alcaldía municipal de Oscar Risaralda en lo relativo al cuidado de vigilancia de los recursos físicos de la administración. Artículo 315 según funciones del alcalde, dirigir las acciones administrativas del municipio sobre el cumplimiento de las funciones y la prestación de servicios de su cargo, representar la judicial extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios con su dependencia, los gerentes, directores de establecimientos públicos y empresas instituciones oficiales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes, presentar oportunamente funciones de proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estén convenientes para la buena marcha del municipio. Los artículos 352 y 353 de la Constitución Política establecen lo siguiente: artículo 52. Además de los señalados en esta Constitución, el órgano que el presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de la nación, de las entidades territoriales y los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y subordinación del plan de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Artículo 353. Los principios y disposiciones establecidas en este título se aplicará en lo que fuera pertinente a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. Decreto 111 de 1996, artículo orgánico del presupuesto, artículo 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto a las normas previstas en la ley orgánica del presupuesto ley 225 de 1995, artículo 32. Decreto 111 de 1996, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, artículo 104. A más tardar del 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustan las normas sobre programación, elaboración y aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la ley orgánica del presupuesto. Ley 8 de 2003, el artículo 12 establece la excepcionalidad de compromiso de viviendas futuras, así su ejecución se inicia con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso afecta a inicios posteriores contra la apropiación del 20% en la evidencia fiscal de la prestación autorizada, la ley 136 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento del municipio. Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: reglamentar la autorización de los cargos para completar señalando los casos que requieren autorización previa al Consejo. Parágrafo 4. Conforme con el numeral 30 del artículo 3 de la Constitución Política, el Consejo Municipal Distrital deberá decidir sobre la autorización del alcalde para completar los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratación que se comprometa a futuras. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materia relacionada con alusiones por las personas, los contralores y las administradoras locales. También puede ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos a los que refiere el artículo, los numerales 2, 3 y 6 del artículo 3 de la Constitución Política solo pueden ser dictados a iniciativa del alcalde. Decreto presidencial 4836 de 2012 para que se reglamentar normas orgánicas del presupuesto y se modifiquen los decretos 115 de 1996, el 4730 de 2005, el 19 de 2007 y el 1844 de 2010 y se dictan las funciones de materia. El artículo tercero establece, artículo tercero, modifica el artículo primero del decreto 10 se procede así. Artículo primero. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan tratando de
de bienes y servicios y en los demás eventos que el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago, para pactar la recepción de bienes y servicios vigentes siguientes a la celebración de compromisos, para pactar la recepción de bienes y servicios vigentes siguientes a la celebración del compromiso deben contar previamente con autorización por parte del cómplice de quien esté debe, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo al presupuesto de bienes futuros para tal efecto previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección de automovilistas, con lo que se evidencia la provisión de bienes o servicios que superen el 31 de diciembre respectiva vigencia fiscal deberá contarse con dicha autorización. Sentencia 0-87 de 2018, el Consejo de Estado precisó las diferencias fundamentales entre los bienes futuros ordinarios y los bienes futuros excepcionales, radica esencialmente en que la primera legislación se inicia con el presupuesto de bienes de curso, mientras que en las segundas se afecta el presupuesto de bienes futuros en la apropiación del presupuesto del año y se ejecuta la autorización. En concordancia con la interpretación normativa, se tienen los bienes futuros ordinarios tienen los siguientes requisitos. Primero, que cuente con la apropiación normativa, se tienen bienes futuros ordinarias y los bienes futuros de excepción radica esencialmente en que al final la ejecución se inicia con presupuesto. En concordancia con la interpretación normativa, se tiene que los bienes futuros ordinarias en los siguientes requisitos. Cuente con la apropiación de al menos del 15% del presupuesto de la vigencia futura, que sean aprobados por el órgano de representación correspondiente y confis territorial. Siendo además el entendimiento ofrecido por el confis distrital de Bogotá, la situación 07 de 2024, siguiendo el vinculante, se ofrece un nuevo entendimiento de acuerdo con la establecido en la ley 8 de 2003 y la ley 1453 de 2011 para las materias de vigencias futuras ordinarias. Son aquellas que cuentan con la protección mínima disponible del 15% del valor total para las viviendas futuras solicitadas, se utilizan cuando su ejecución se inicia con presupuesto de bienes en curso, es decir, cuando afecta el presupuesto de la gente se solicita bienes futuras excepcionales, son aquellas que cuentan con la protección mínima disponible. En cumplimiento del artículo 7 de la ley 8 de 2003, la cual hace referencia al impacto fiscal de las normas de la Secretaría de Hacienda o quien corresponde a estudiar las respectivas aplicaciones de impacto fiscal realizado el proyecto de acuerdo, este cuenta con la certificación de impacto fiscal como un impacto fiscal negativo como confusión de la anteriormente manifestada. Ese concepto es pertinente dar un concepto jurídico favorable al proyecto de acuerdo número 37 del 24 de octubre de 2025, para que se concede una autorización al alcalde del municipio de Esmeraldas para la asunción de compromisos que habiliten presupuestos para las futuras presupuesto de vigencia futuras ordinarias y en otras disposiciones, siendo este el mecanismo jurídico correcto y necesario para cumplir con los requisitos de un acuerdo municipal, por el mencionado Ernestina y Vergara Blanco, exposición de motivos. Exposición de motivos. De conformidad con la establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, la ley 196 de 1994, modificada por la ley 15 de 2002 de la República de la ley 8 de 2003, corresponde a la Comisión Municipal de Escuela autorizar al Municipal para la asunción de compromisos y obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras, consideraciones generales de acuerdo con la doctrina emanada por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Crédito Público por las entidades públicas. Debe tener en cuenta que los contratos que se firmen en una vigencia fiscal deben tener como plazo máximo la ejecución del diciembre de esa misma vigencia fiscal y quedarán aquellos contratos cuya plaza de ejecución sobrepasa la vigencia fiscal es necesario tener por parte de las corporaciones públicas, en este caso la Comisión Municipal de Autorizaciones para comprometer vigencias futuras, la Secretaría de Asuntos Administrativos del municipio de Oscar de la cual las gestiones necesarias para hacer el contrato CS 0729-2025, cuyo objetivo consiste en prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada y fijan hoy para la custodia efectiva de los bienes muebles y inmuebles de la Comisión Municipal de Oscar realizada a la anterior, buscan garantizar la protección de los recursos físicos de la Administración Municipal considerando el artículo 38 numeral 2223 de la Ley 19.22/2019, reformada por la Ley 2094/2021, establece que son leyes de todo servidor público y leyes al salvaguardar los bienes y valores que le sean comentados y cuidar que sean utilizados debidamente, racionalmente, conforme con los fines a que han sido destinados y responder por la conservación de los
útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración. Es fundamental poder garantizar las condiciones de seguridad requeridas para los bienes que hacen parte de la administración municipal. La vigilancia y seguridad pública por tratarse de una actividad en donde se compromete la seguridad del Estado, la tranquilidad de los ciudadanos y que con la mitad de consecuencias solo puede desarrollarse mediante el cumplimiento de los reglamentos que señala la ley y reglamentos. Por lo anterior, se evidencia la necesidad que tiene el municipio de la primera vigilancia de los recursos físicos de su propiedad, los cuales no se pueden quedar sin la debida protección, la cual garantiza la ejecución de la vigilancia y seguridad privada mínima sin solución de continuidad. Fundamentos políticos, los medidas futuras constituyen un mecanismo de prevención y ejecución presupuestal que busca que las entidades públicas de cualquier orden asuman compromisos presupuestales siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la Constitución Política de 1991 y las demás normas conformantes que permiten cuando las vigencias futuras se comparten con el Departamento Nacional de Prevención les vigencias futuras permiten planificar y financiar proyectos y obligaciones que serán desarrollados en el largo plazo que tienen una limitación que representa la anualidad del presupuesto de los artículos 372 y 373 de la Constitución Política y el siguiente. Artículo 372 se lo señala en la Constitución de la ley que el presupuesto regular la correspondiente a la programación aprobada sobre la aplicación y ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes administrativos de cualquier nivel administrativo y su coordinación del plan de desarrollo, así como también la capacidad de organismos y entidades estatales para contratar los presupuestos de los principios y disposiciones establecidas en este artículo. Se aplicará en la actividad pertinente de las entidades territoriales con la elaboración, apropiación y ejecución de su presupuesto, a la general que de la Constitución, cuando se haga que corresponde a los fondos municipales, entre otras facultades, la de dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de agentes gastos, ahora bien como sustento legal de la vigencia futura, se encuentra el decreto presidencial número 111/1996, el artículo orgánico del presupuesto, el artículo 12 de 8 de 2003, por ambas se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. La ley 8 de 2003 se refiere al régimen de vigencias futuras de hoy en día se encuentran vigentes. Esta norma consagró tanto las vigencias futuras ordinarias como las excepcionales, pero solo las primeras consagró específicamente las entidades territoriales. De otra parte, el artículo 12 de la misma ley otorga la competencia de las asambleas departamentales y de los fondos municipales para autorizar los compromisos de vigencias a nivel territorial y cada uno consagra los artículos de vigencias futuras obligadas por entidades territoriales y las entidades territoriales de autorización para comunicar vigencias futuras serán impartidas por la asamblea respectiva de iniciativa del gobierno central previa aprobación del Comité Territorial o del órgano que haga sus veces. Se puede autorizar a asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando se inicia con presupuesto de vigencias curso y el objeto del compromiso se lleva a cabo cada una de ellas siempre y cuando se cumpla aquello. El monto máximo de las vigencias futuras al plazo de las condiciones de la norma contra los medios tribunales del pacto fiscal de plazo que trata el título primero de esta ley, como mínimo de las vigencias futuras que se buscan deberá contar con la aportación del 15% de las vigencias fiscales que estas sean autorizadas. La corporación de la elección popular se extenderá por las autorizaciones y los proyectos de vigencias futuras no están consignados en plan de desarrollo. Las autorizaciones para comprometer recursos y aplicarlos a las inversiones de administración pública no están disponibles siempre con la novedad presupuestal. Luego, esta razón hace necesario acudir a los instrumentos complementarios contenidos en la ley para cumplir una serie de actividades que garanticen los cumplimientos de una obligación legal, consagrada en el artículo 38 de la ley 22 de la ley 1952 de 2019, reformada por la ley 2094 de 2021, para que se garantice la vigilancia de los recursos físicos a cargo de la administración municipal. Para ello se requiere apropiar un valor de 742.1.800.000 pesos con recursos de vigilancia 2026, los cuales serán destinados para el cumplimiento del programa de vigilancia que garantiza la protección y cuidado de los funcionarios y los usuarios del servicio público, así como los bienes muebles e inmuebles de la propiedad del municipio que los valores a apropiar 742.801.800 pesos, justificación de la presente solicitud de compromiso de vigencia futura, la vigencia futura ordinaria que solicita el presente proyecto de acuerdo, cumple con las exigencias de requisitos de la norma regional como concerniente a las mismas. Se trata de vigencias futuras ordinarias de acuerdo con el artículo 12 de la ley 8 de 1993, todas que contrato CS 072995 de una apropiación presupuestal en presente vigente por un valor de 2.627.348.790 pesos, al objeto del contrato CS 074995 consiste en prestar servicio de vigilancia y seguridad y a fines para la custodia efectiva de los bienes muebles y inmuebles de la calidad actual esperanzada y en pesos de ejecución de la presente vigencia. Anexos al principio de esperanza son compromisos de la ley 8 de 2013, el presente proyecto actual realiza los siguientes: certificación expedida por el PAN, certificación de impacto fiscal. De esta manera, ante la presión ante los usuarios considera el presente proyecto de acuerdo para que sea analizado, debatido y considerarlo a costa de las disposiciones que regulan la materia, sea realmente aprobado por los sociales. Roberto Jiménez Navarro, el municipio de Jesús Samuel Guzmán, secretario administrativo, José González, Arecín, presidente, ha sido leído concepto jurídico y exposición de motivos. Iniciemos entonces, secretario, con la lectura del proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente, título de preámbulo, por el cual se concede autorización al alcalde municipal de Los Quebradas para la asunción de compromisos que afecten presupuesto de vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones.
El Consejo Municipal de Los Quebrados realizará el uso de sus atribuciones constitucionales y legales excluidas conferidas por el artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 116.194, modificada por la Ley 15.2012, el Decreto Presidencial número 111.1916, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas concordantes. Señor presidente, ha sido leído el título y preámbulo. Se pone en consideración la aprobación del título y preámbulo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Pérez. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Mola Mamora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rada Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. José Andrés Rivera Cano. Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Señor presidente, va aprobado título y preámbulo, 15 votos por la positiva, voto por la negativa y un concejal ausente. Continúe, secretario. Artículo primero, autorización. Autorizar al alcalde municipal de Los Quebrados para constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2026 por el valor de 742.801.800 pesos, con destino a la ejecución del contrato CS0749-2025, cuyo objeto consiste en prestar servicio de vigilancia y seguridad privada fija y móvil en la custodia efectiva de los bienes muebles y inmuebles de la alcaldía municipal de Los Quebrados, realizada. Señor presidente, fue leído el artículo primero. Se pone en consideración la aprobación del artículo primero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Mola Mamora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Ravel Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Señor presidente, fue aprobado 15 votos por la positiva, un voto por la negativa y un concejal ausente. Continúe, secretario. Artículo segundo, inclusión de los recursos en presupuesto. El alcalde municipal, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Los Quebrados, una vez comprometido los recursos al que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el respectivo presupuesto las asignaciones necesarias para cumplimiento de los compromisos adquiridos. Señor presidente, fue el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Walter René Molano Mora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rada Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. Y Carlos Alberto Salgado Flores. Ricardo Zuluaga Cuervo. Señor presidente, va a aprobar el artículo segundo, 15 votos por la positiva, un voto por la negativa y un concejal ausente. Continúe, secretario. Artículo tercero, vigencia. El presidente Cordón, a partir de la fecha de su sanción y publicación, y derogar las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. Se pone en consideración el artículo tercero. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí.
Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chincalzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Alberto Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Luis Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Raver Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo 3º, 15 votos por lo positivo, un voto por lo negativo y un concejal ausente. Desean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales, votación nominal, secretario. Sí, señor presidente, Wilson Iván Abuelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Catona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chincalzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Alberto Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Miguel Ángel Raver Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 15 votos por lo positivo, un voto por lo negativo y un concejal ausente en el sentido de que pase al despacho del señor alcalde para su sanción y divulgación. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. 10º informe de comisiones permanentes y accidentales. No hay informe. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. 11. Lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones. Continúe, secretario. 12. Proposiciones. No hay proposiciones. Continúe, secretario. 11. Varios. Señor presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Aníbal Chico. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, pues queremos convocar a través de las redes sociales para este 9 de noviembre, queremos convocar a la comunidad para que nos encontremos en la Juntatón y en la Pintatón del Parque de Guayacanes. Vamos a recuperar ese espacio, los invitamos a que hagamos un gran convite a partir de las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Allí tendremos la pintura, tendremos las lavadoras, tendremos todo lo pertinente para que vamos y nos acompañen a hacer esta gran obra social de recuperación de este parque para nuestra comunidad. Hacemos un llamado a la comunidad del 1 de agosto, Villa del Campo, Playa Rica y obviamente la comunidad de Guayacanes. Presidente, muchas gracias. A usted, concejal. Continúe, secretario. Tiene el uso de la palabra el concejal Albert Llanos. Gracias, presidente. Compañeros, yo no sé si alguno ya ha viajado por la vía del Pollo, que gracias a la citación o la invitación que se le hizo a autopistas y a la concesión, pues ya hoy están dando solución al arreglo de esos puentes. Entonces, para ponerlo a conocimiento, y pues aquí a veces se les da garrote, pero también hay que resaltar la gestión que hicieron por la invitación que se les hizo aquí a la corporación. Muchas gracias. Presidente, Tiene el uso de la palabra el concejal Alberto García. otro oficiecito también solicitando que nos informen cuándo van a terminar las obras de señalización del viaducto, que eso lo dejaron sin pintura. Hagamos el oficio, secretario. Y continuamos con el orden del día, secretario. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Eduardo Giraldo Ospina. Ya que en esta sesión estamos desde las 6 de la mañana aquí. Y es bastante extendida y peinados y todo con ventilador. Los quiero ver cuando se comen maracuyás. Diga, doctor, para decirle que esa vía de Japón, Railes, de verdad, un saludo muy especial para el Burico que nos está viendo. No, bueno, es increíble, eso allá, la gente parquea en cualquier lado, no hay prohibidos. Está miedoso el tema, yo creo que pasemos porque
bolas con la Pablo González. Bueno, no, entonces queremos terminar y de verdad es importante eso, que esa vía popular y la vía alterna es que la gente deja motos y carros 24 horas ahí. Muchas gracias. Secretario, continúe con el orden del día. Presidente, me permite informarle que se ha votado el orden del día, siendo las 9:55 minutos del día 7 de noviembre de 2025, se declara terminada la sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Osquedad, no sin antes darle los agradecimientos a los funcionarios de la Administración Municipal por habernos acompañado, doctor Iván y todos los delegados. Y se convoca para mañana, 8 de noviembre a las 7 a.m. Concejal Luis Eduardo, 7 a.m. Un abrazo para todos.